Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo de las redes sociales y, por supuesto, en el corazón de muchos de ustedes. Hablaremos de un triángulo amoroso o quizás un triángulo de especulaciones, que involucra a tres nombres que seguramente reconocen: ***Kanyaman ****, Demet Özdemir **** y el móvil de su fan. Sí han oído bien, porque a veces un objeto inanimado puede convertirse en el protagonista involuntario de una historia, una pieza clave en un complejo rompecabezas mediático. Prepárense para desentrañar juntos este misterio, porque les aseguro que la verdad podría ser más interesante y mucho menos sensacionalista de lo que imaginan. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar esa campanita y darle a me gusta a este vídeo para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis en profundidad. Empecemos por el principio, porque todo esto se desató hace un tiempo, cuando la noticia de la ruptura entre Kanyaman y Demet Özdemir copó los titulares de todos los medios de entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ambos son dos de las estrellas más brillantes y carismáticas de Turquía, con una legión de fans que los adoran y siguen cada uno de sus pasos con devoción. Su relación, que nació en el set de la exitosa serie Erkenci, cautivó a medio mundo. ¿Quién no suspiró con sus escenas llenas de química? Parecía la pareja perfecta, salida de un cuento de hadas moderno, el sueño de muchos admiradores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la vida real rara vez es tan idílica o lineal como la ficción. La ruptura llegó de forma inesperada, y como era de esperar, desató una ola masiva de preguntas, especulaciones y, por supuesto, teorías. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una infidelidad, una incompatibilidad de agendas, diferencias irreconciliables? Y aquí es donde entra en juego nuestro peculiar protagonista, el elemento inesperado que se convirtió en el centro de atención, el móvil de un fan. La historia que circuló profusamente y que muchos de ustedes seguramente han escuchado o leído, es la siguiente: durante un encuentro con fans, una de esas ocasiones donde Kanyaman estaba firmando autógrafos y tomándose fotos, uno de sus seguidores más efusivos, quizás demasiado emocionado por la cercanía con su ídolo, se acercó con su móvil en la mano. En medio de la euforia del momento, el fan, al parecer, hizo un movimiento brusco, un gesto involuntario, o simplemente el dispositivo resbaló de sus manos. Y ¡zas!, el móvil terminó impactando contra Kan. No fue un golpe fuerte, no se trataba de una agresión intencionada, pero sí fue un incidente que generó un momento de evidente incomodidad y sobre todo un gran revuelo mediático que se propagó como la pólvora. Las primeras informaciones, o mejor dicho, las primeras interpretaciones y narrativas que surgieron de este incidente, apuntaron directamente a Demet Özdemir como la causante indirecta de la discordia, o al menos como el motivo por el cual Kanyaman reaccionó de esa manera. Algunos medios sensacionalistas, o quizás algunos fans con una imaginación desbordante y un deseo palpable de encontrar un culpable concreto, empezaron a tejer una teoría conspirativa bastante elaborada. Según esta narrativa, Kanyaman, al ser golpeado por el móvil de un fan, se habría sentido abrumado, quizás humillado o simplemente muy molesto por la falta de cuidado, y habría reaccionado de forma exagerada, mostrando un temperamento volátil. Esta supuesta reacción desmedida, argumentaban, habría sido el detonante final de su ruptura con Demet. La lógica detrás de esto para algunos era irrefutable: un hombre sensible, agredido por la torpeza de un fan, que se desquitaría emocionalmente con su pareja. Una especie de reacción en cadena de la frustración, donde el incidente con el móvil actuaba como el último eslabón de una cadena de tensiones preexistentes. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Fue el móvil de un fan, y la supuesta reacción desproporcionada de Kan ante él, el motivo real y único de la separación de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía? Aquí es donde nuestra investigación toma un giro más profundo, donde empezamos a rascar la superficie de los titulares y las especulaciones, porque como siempre, la verdad suele ser mucho más compleja, matizada y menos sensacionalista de lo que se presenta en primera instancia, especialmente en el fragor de un escándalo mediático. Analicemos los hechos con calma y objetividad. El incidente del móvil ocurrió, sí. Fue un accidente, claramente. Las imágenes que circularon en redes sociales y en los medios mostraban a Kanyaman visiblemente molesto por un momento, su expresión facial denotaba desagrado. Sin embargo, nada en esas imágenes indicaba un ataque de ira descontrolada, un comportamiento agresivo hacia su entorno inmediato, ni mucho menos una justificación para culpar a Demet.
De hecho, se le vio continuar con su labor, firmando autógrafos y hablando con los fans, aunque quizás con una expresión de disgusto o hastío que se percibía en su rostro. ¿Es realmente posible que un simple incidente accidental, por incómodo que sea, pueda derribar una relación de la noche a la mañana, una relación que hasta ese momento parecía sólida y admirada por tantos? Parece poco probable, ¿verdad? Las relaciones humanas, especialmente aquellas que han sido construidas y mantenidas durante un tiempo considerable, suelen tener bases más profundas que un simple tropiezo o un golpe fortuito. La teoría de que Demet Özdemir tuvo alguna culpa, en este contexto, se basa en una interpretación bastante forzada y simplista de los eventos. Si bien es cierto que las relaciones, especialmente las de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, pueden ser increíblemente complicadas y estar sujetas a presiones externas enormes, atribuir la culpa de una ruptura a un incidente aislado con un móvil y a una reacción supuestamente desproporcionada de Khan, suena a simplificar demasiado una dinámica relacional que seguramente era mucho más compleja. Las rupturas en general son el resultado de una acumulación de factores, de incompatibilidades que salen a la luz con el tiempo, de diferencias de opinión sobre aspectos fundamentales de la vida, de prioridades que cambian y que ya no se alinean, o simplemente de que el amor se desvanece. No suelen ser el resultado de un único evento aislado, a menos que ese evento sea de una gravedad extrema, lo cual, francamente, no fue el caso del incidente del móvil. Entonces, ¿por qué se creó y se propagó con tanto ahínco esta narrativa? Aquí es donde la dinámica de las redes sociales, la voraz industria del entretenimiento y la cultura de la celebridad entran en juego de manera determinante. Cuando una pareja famosa se separa, especialmente una tan popular como Khan y Demet, los fans, los seguidores y los medios de comunicación buscan desesperadamente explicaciones. Quieren entender, quieren encontrar un culpable, quieren aferrarse a alguna razón tangible y digerible para procesar la noticia. Y cuando un incidente llamativo, aunque sea trivial en su origen, como este del móvil, ocurre, se convierte en un anzuelo perfecto, una señal en el camino para tejer una historia. Es mucho más fácil y, seamos honestos, mucho más emocionante para el público culpar a un evento específico o a una reacción particular, que admitir la cruda realidad de que a veces las relaciones simplemente dejan de funcionar por motivos más profundos, personales y a menudo privados que escapan completamente a nuestro conocimiento público. Además, es crucial considerar la intensa presión mediática que rodea a figuras públicas de la talla de Khan Yaman y Demet Özdemir. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, cada interacción, es escrutado al milímetro por miles de ojos. Las cámaras están siempre presentes, los paparazzi al acecho y cualquier cosa, por insignificante que parezca en un contexto normal, puede ser magnificada, distorsionada y convertida en noticia de portada. Es muy posible que el incidente del móvil haya sido un momento de estrés adicional para Khan, en un momento en que su relación con Demet ya estaba pasando por sus propias dificultades internas, sean cuales sean. Pero utilizarlo como el único o principal culpable de la ruptura es, sinceramente, especulación pura y dura, un ejercicio de imaginación sin fundamento sólido. Muchos argumentan, y con razón, que Khan Yaman, como figura pública y actor que interactúa constantemente con sus fans, debe tener un cierto nivel de tolerancia a la frustración y a los imprevistos. Un fan emocionado, un móvil que cae, son cosas que pueden suceder en eventos públicos multitudinarios. Si su reacción fue verdaderamente desproporcionada, como sugieren algunas teorías conspirativas, entonces sí podría ser un reflejo de su temperamento o de su estado de ánimo en ese momento particular. Sin embargo, eso no es necesariamente un indicativo de que culpaba a Demet por ello, ni mucho menos que ese fuera el detonante de su separación. La frustración ante un incidente no se traduce automáticamente en una crisis de pareja. Piensen en esto: si Khan hubiese reaccionado de forma verdaderamente violenta, agresiva o descontrolada ante el incidente del móvil, eso sí sería una noticia de peso, una que justificaría muchas especulaciones y que tendría implicaciones serias en su imagen pública y en su relación. Pero por lo que se vio en las escasas imágenes que circularon y por lo que se filtró, fue un momento de enfado o disgusto pasajero, una molestia que, como tantos otros imprevistos de la vida, pasó. Es difícil creer que ese instante puntual, por sí solo, fuera suficiente para romper una relación que hasta ese momento parecía construida sobre pilares sólidos de afecto y compatibilidad. Quizás, y esta es solo una hipótesis basada en la observación de dinámicas similares en el mundo de la fama, la atención se desvió hacia el incidente del móvil precisamente para evitar hablar de los verdaderos motivos de la ruptura.
A veces en el mundo de las celebridades se crean historias secundarias, a menudo más escandalosas o fáciles de entender, para desviar la atención de las verdaderas razones por las que una pareja se separa, que a menudo son privadas, complejas y dolorosas, y que nadie desea airear públicamente. El móvil se convirtió en una cortina de humo perfecta. Por otro lado, pensemos en la perspectiva de Demet Özdemir. ¿Cómo se sentiría ella al escuchar que supuestamente su relación, su historia de amor, terminó porque su entonces pareja se molestó con un fan y un móvil? Sería, como mínimo, injusto, desconcertante y humillante. Las rupturas son difíciles y dolorosas para ambas partes involucradas, y la atribución de culpas, especialmente cuando se basan en rumores, especulaciones infundadas y una lectura superficial de los eventos, solo añade una capa innecesaria de sufrimiento y malestar. Entonces, para ser claros y concluyentes, ¿fue culpa de Demet Özdemir? Absolutamente no. ¿Fue culpa del móvil del fan? Tampoco. El móvil fue un objeto, un catalizador de un momento particular, una excusa perfecta para una narrativa. La culpa, si es que se puede hablar de una culpa, en el sentido de un responsable directo y único, reside en la complejidad inherente de las relaciones humanas, en las incompatibilidades que surgen con el tiempo y la convivencia, en las presiones externas del mundo de la fama, y en la inevitable evolución y cambio de las personas a lo largo de sus vidas. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que el incidente del móvil de ese fan se convirtió en una anécdota perfecta, un gancho irresistible para los medios de comunicación y para los fans ávidos de chismes y de explicaciones fáciles. Fue una forma conveniente de simplificar una historia que, seguramente, tiene muchos más matices, muchas más capas de complejidad y muchas más razones subyacentes. Sirvió como una excusa conveniente para explicar la separación, una justificación de cara al público, desviando la atención de las razones más profundas, personales y quizás mundanas que llevaron a Khan y Demet a tomar caminos separados. En definitiva, mis queridos amigos, lo que hemos aprendido hoy es una lección vital sobre el consumo de información en la era digital. Las apariencias engañan, y la información que circula en Internet, especialmente en el ámbito del entretenimiento y la vida de las celebridades, debe ser tomada con muchísima cautela y un saludable escepticismo. Los triángulos amorosos, las crisis sentimentales de las celebridades, las rupturas y los escándalos, a menudo se tiñen de dramatismo, se simplifican y se convierten en titulares impactantes para hacerlos más digeribles y atractivos para el público. Pero la realidad, como la vida misma, es mucho más compleja, multifacética y a menudo menos espectacular de lo que nos presentan los medios. Así que la próxima vez que escuchen una noticia sobre la vida amorosa de sus ídolos, o sobre cualquier acontecimiento que parezca demasiado sencillo, demasiado claro, demasiado perfecto para ser verdad, recuerden nuestro análisis. Pregúntense, cuestionen, busquen diferentes perspectivas y fuentes. Porque la verdad, mis amigos, rara vez es tan lineal, tan simple o tan fácilmente explicable como parece a primera vista. A menudo hay muchas más historias ocultas debajo de la superficie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero sinceramente que les haya parecido tan intrigante, esclarecedor y sobre todo, liberador como a mí. Hemos desentrañado el misterio detrás del móvil del fan y su supuesta implicación en la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir, concluyendo que fue, en gran medida, una distracción mediática, un gancho sensacionalista que simplificó en exceso una situación mucho más compleja y privada. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta investigación, por dedicar su tiempo a profundizar en este tema. Su interés, su curiosidad y su apoyo constante son lo que nos motiva a seguir buscando las historias detrás de las historias, a ir más allá de los titulares y a ofrecerles un análisis más profundo y reflexivo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creían en la versión del móvil como detonante de la ruptura? ¿O ya sospechaban que había algo más profundo y personal, detrás de todo el revuelo mediático? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver sus diferentes puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil, informativo o simplemente entretenido, no duden en darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tipo de contenido, a quienes disfruten analizando el mundo del espectáculo y desentrañando los entresijos de las noticias. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros futuros análisis.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más investigaciones y más análisis profundos. Hasta la próxima, amigos.